De todo en México. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes de origen o nacidos en México, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Angélica Santaolalla, nacida en la Ciudad de México, poeta, escritora, historiadora y maestra del Diplomado en Creación Literaria del IMBAL. Merecedora de premios, reconocimientos y menciones honoríficas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Traducida al rumano, portugués, inglés, italiano, chino, catalán, polaco y árabe, hasta el momento, siendo además parte del jurado en importantes concursos de escritura. Bienvenidos a De Todo en México 2024. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto recibirles. Hoy nos acompaña Angélica Santaolalla, una grandiosa mujer y gran escritora. Angélica, gracias por estar aquí. Hola, Gaby. No, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto. La vida de los sumerios cambió significativamente cuando hicieron su sistema de escritura. Gracias a este se pudo perpetuar la historia del lugar, de las tradiciones y la cultura. Este acontecimiento fue revolucionario en la historia del mundo. Gracias a él nos podemos comunicar de manera no verbal y de una forma estratégica y básica. Exacto. Esa es tu profesión. Cuéntanos de ti, Angélica. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar, Gaby? ¿Cómo fue que empecé en toda esta cuestión de la literatura? Pues fue desde muy chiquita, desde muy pequeña. Mi infancia fue una infancia muy complicada por problemas muy graves familiares, pero siempre en mi casa hubo libros, porque mi papá leía muchísimo. Entonces había libros por todos lados y cuando las cosas se ponían feas en la casa, yo agarraba un libro y me refugiaba en él, me metía abajo de mi escritorio y afuera el mundo podía estarse cayendo, que yo estaba en otro mundo a través de la literatura. Aprendí a leer y a escribir muy chiquita, a los 4 años, porque una abuelastra que tuve, que había sido maestra jubilada, decidió que yo era muy latosa y que había que enseñarme algo productivo, ¿no? Para que dejara de hacer tantas travesuras. Uh-huh. Y entonces me enseñó a leer y a escribir. Entonces yo entré a la primaria ya sabiendo leer y escribir. Así llegué pues a varias lecturas. Mi primer libro, el que amo, porque fue mi primer libro leído, fue Mujercitas. Y pues de ahí me seguí, ¿no? Con otras lecturas. Y pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, desde que era yo pequeña, la literatura estuvo a mi alcance como lectora y como tablita de salvación. Después, a los 9 años, yo escribí mi primer cuento, un cuentito chiquito, ¿de acuerdo? Muy pequeño, al pie de un árbol de Navidad, una noche muy triste. Y yo me imaginé que todas las figuritas que estaban colgadas del árbol, de esas de madera artesanales, que estaban relacionadas entre sí, y escribí una historia con ellas. Y ese fue mi primer cuento a los 9 años. Y pues ya de ahí para acá no la he soltado. La literatura sigue siendo mi tabla de salvación. Me ha salvado de muchas veces en que uno derrapa, ¿no? En la vida, porque pues la vida no es plana. Y yo acudo a la literatura y ella siempre está ahí para salvarme. Uno de esos libros, te decía, es Mujercitas, fue uno de los primeros que leí. Y ahí hay un personaje, seguramente tú lo conocerás, que se llama Joe, que era la hermana escritora. Claro. Entonces yo quería ser Joe. Y de ahí me empezó a nacer la idea de que quería ser escritora, desde que era pequeña. Sí, este personaje
era su objetivo, más que Sí. casarse, la pareja, o sea, su objetivo, todo lo demás le estorbaba. Ajá. Y es un hermoso libro, es de los más leídos en el mundo. Así es. Y Sí. bueno, entonces, pues infancia es historia, ¿no? Sí, Eso nos sella. definitivamente, y es determinación en lo que es tu vida futura, ¿no? Definitivamente. Y el hecho de que tuvieras libros en tu casa, Así es. ese fue el lugar donde podías acudir, ¿no? Claro, claro. Luego fui, pues, adolescente, y en mi libro de español, me acuerdo, todavía tengo ese libro, que también soy muy, muy nostálgica y muy cursi. Yo guardo mis recuerdos de entrañables, ¿no? Y tengo ese libro de español de la secundaria que traía una parte de hojas azules, color azul, y en esa parte azul era una antología de literatura. Y entre esos textos venía el poema 20 de Pablo Neruda. Entonces yo lo leía, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, de los por poemas ejemplo, más la famosos. noche está estrellada y tiritan azules los otros. Lindo. Y yo suspiraba porque pues, tú sabrás que a esa edad uno ya anda con que le gusta el amiguito y no sé qué, y te empiezas a enamorisquear, ¿no? Y ahí fue donde dije, yo también quiero ser poeta. Desde ahí, tendría, no sé, ¿qué quieres que tenga? De años. Y pues a partir de ahí, la literatura, yo seguí escribiendo, desde los 9 años, aunque no me hacía caso como tomártelo en serio, ¿no? Incluso cuando tenía 18 años me gané mi primer premio de cuento breve en el diario El Nacional, que ya no existe desde hace muchos años, pero ahí había un concurso, y fui, cobré mi lana, porque pues te daban tu lanita, ¿no? Me la troné con mi novio, que ahora es mi marido, y ya dije, qué padre, ¿no? Vámonos a pachanguear. Pero pasó, o sea, no me tomé la literatura en serio, aunque yo seguía escribiendo hasta el año 2000, más o menos. ¿Y qué pasó en el año 2000? Pues en el año 2000 me entró la crisis de los 40 años, de ¿qué voy a hacer? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿No? Que ya fui mamá, ya cuidé a mis hijos, ya están crecidos, pues todo el mundo tiene sus quehaceres, y yo, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué tengo yo en las manos? Y entonces dije, la literatura, ¿no? Mi esposo me dijo, bueno, me metí a trabajar en un trabajo que no me gustaba, que era horrible, pero que en ese momento me sacó de esa crisis existencial de ya no soy productiva, ¿qué hago? No sirvo para nada, ¿no? Y trabajé 3 años en la Policía Federal Preventiva. ¡Guau! ¡Qué contraste! En prensa, ajá. Era horrible, terminé muy mal, mi esposo me veía, oye, salte de ahí, pero pues era así como que en ese momento la tablita a la que me aferraba, ¿no? Para sentirme otra vez como que yo podía ser alguien productivo. Y fue así como una vez más llegó a mí, a través de mi esposo, me dijo, mira, hay un concurso aquí en la SOGEM de guiones de radio, porque yo escribí guiones de radio mucho tiempo en el INI, para el Instituto Nacional Indigenista, que tampoco ya existe. Y, escribí los guiones de 2 programas de radio, uno era Y no acabarán mis cantos, y el otro se llamaba Y en el principio, que eran historias sobre los grupos indígenas de nuestro país. Muy hermoso tema. Y me dieron carta libre. Entonces yo hacía diálogos y monólogos. Y dije, esto es lo mío, aquí la literatura, ¿no? Y bueno, pues fui a ver si entraba a ese concurso. Ya se había acabado la convocatoria, pero estaba la convocatoria para entrar. Y dije, pues a ver, vamos a hacerle la lucha. Llevé lo que tenía, me hicieron una entrevista. Te hacían, no sé si todavía en ese tiempo, te decían, por ejemplo, el calcetín. Tienes 1 hora para escribir algo del calcetín. Maravilloso. ¿No? Y pasé y hice mi diplomado en creación literaria. Y pues ahí, justo en el año 2004, empecé con el diplomado.
entré a un concurso de cuento infantil, que fue el de Alas y Raíces a los niños, Claro. en mi primer semestre, y lo gané. Y en ese momento fue cuando dije, creo que sí puedo intentar ser escritora. Y sigo intentando. Y qué bueno que sigues dudando, porque ahí está la realidad, Claro. ¿no? Es la paradoja. Cuando dudamos, reafirmamos. Así es. Y estos trabajos, me llama la atención, estos trabajos tan terribles que resultan ser los mejores de la vida, ya que lo ves en retrospectiva. Claro. Porque son los que te deciden cosas. Ajá, claro, todo el mundo dice, es que ¿por qué si estabas en ese trabajo y no te gustaba? ¿O por qué si estabas viendo cosas horribles o dándote cuenta de cosas horribles que suceden en los medios de comunicación, en las instituciones, En la vida, encargadas de la seguridad, etcétera? ¿Por qué no te salías? Pues yo digo, me sirvió, porque me sirvió para convencerme de lo que no quiero hacer. Y por otro lado, te dio el dramatismo que se requiere, la sensibilidad de ver una realidad. Así es. Y después expresarla del otro lado. Exacto. Sí, o sea, por eso te digo, estos trabajos a la postre resultan ser de todo aprendemos, Gaby, todo nos enseña en la vida. Y yo no creo que hasta lo que parece que no. Sí, porque no creo que sean casualidades. Sí, no, yo tampoco. O sea, sobre todo si aprovechas las oportunidades. Sí, que es algo de lo que hablamos mucho en Sanfeld, las áreas de oportunidad. Exacto. En lugar de desgraciar la vida, aprovechas eso y ¿Qué haces con algo? Eso que te dolió, que te lastimó, que te dañó? Convertirlo en algo bueno, en algo productivo, en algo bello, intentar hacer eso, ¿no? Y intentar otro camino. En este caso, algo que estabas ajena, estabas expectando, pero no estabas dentro de esas terribles historias. Ya me imagino. Sí. Ya me imagino. Yo ya estaba, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahorita, ya obsesionada, tenía delirio de persecución, porque nos llegaban ahí todas las noticias horrendas, ya sabrás, ¿no? Secuestros, drogas, homicidios, etcétera, y te empiezas como a desquiciar de la cabeza, ¿no? Y además a ver toda la corrupción que hay al interior de todos esos organismos e instituciones, ¿no? Y te empiezas, de pronto ves que te empiezas como a convertir en eso porque te orillan, ¿no? Ves que de una gente, de un grupo de 10 gentes trabajan 2 y dices, claro, por eso estábamos como estábamos, ¿no? O por eso estamos como estamos. Y entonces tú te empiezas a reaccionar y dices, me están echando a mí el trabajo de los otros 8. No, espérenme tantito, entonces yo ya no hago. Pero ahí me cayó el 20 y dije, a ver, te estás convirtiendo en lo mismo que estás criticando y rechazando, ¿no? Entonces cuando dices adiós. Y años después, haces un trabajo acerca de los tipos de violencia. Exacto. Que, por cierto, es el eje rector de la fundación. La prevención de la violencia. Claro, pero importantísimo. De esto hablamos regresando a nuestro bloque. Ok. Aquí los esperamos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. En esta ocasión, te recomendamos a que asistas a la Clínica de Especialidades Dentales y Médicas, CEDIM, que se encuentra ubicada en la calle Sur 110, número 53, en la Colonia Tolteca. Aquí encontrarás diversas especialidades como odontopediatría, ortodoncia, odontología estética, endodoncia, cirugía maxilofacial o implantes dentales. CEDIM es una clínica dental privada con especialistas, materiales y equipo de última tecnología que brinda la mejor atención. Cuentan con instalaciones adecuadas para cada tratamiento, atención de urgencias y garantía en todos los trabajos. Para brindarte más información, comunícate al teléfono 5534 6602 35. Por cierto, CEDIM es un negocio socialmente responsable ya que apoya a Sanfeld. De todo en México. Continuamos. La escritura
ese refugio al que podemos acudir. Así es. Y bueno, además de los estudios, una mujer que trabaja y que es madre. Cuéntanos eso. Es difícil. Es difícil, pero se puede. Se puede hacer. Uno decide la vida que quiere tener, ¿no? Y una vez que decides tener hijos, pues hay que atenderlos, ¿no? Hay que sacarlos, hay que formar hombres de bien. A mí, antes que formar profesionales, abogados, no sé, arquitectos, lo que quieras, a mí me interesaba formar buenos seres humanos. Y hoy veo a mis hijos y digo, dejé de trabajar formalmente, digo formalmente porque con un horario, en una oficina a lo mejor, con un salario, 12 años para atenderlos a ellos. Pero hoy los veo y digo, lo volvería a hacer, porque me gusta lo que veo y es satisfactorio. Y además, pues se puede, o sea, yo te digo, dejé de trabajar formalmente, pero lo hacía informalmente. Yo toda mi vida, soy una vendedora, vendo de todo, toda la vida he vendido cosas. Hoy vendo libros. Y los escribo, sí, además. Y los escribo y los vendo. Y se puede, digo, ejemplos, y por supuesto con la distancia enorme de la comparación que voy a hacer, pero pues tenemos el caso de Madame Curie, ¿no? Que tuvo 2 hijas, y mira la gente que fue maravillosa ella y lo que hizo importantísimo para el mundo, ¿no? Y sus hijos, y su hija, una de sus hijas, con ella. también premio Nobel, y bueno, o sea, no se puede, sí se puede. Es difícil, pero se puede. Uh-huh. Y sobre todo, pues, que si uno, yo pienso siempre que si uno toma una decisión, pues la asume, ¿no? Hay que asumirlo con compromiso y con responsabilidad. Un hijo es una gran responsabilidad. Es una vida que depende de nosotros. Uh-huh. Es una persona que está en nuestras manos formarla como persona de bien o dejarla al arbitrio para que deambule por ahí haciendo lo que mejor encuentre, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, también dentro de no solo la escritura, sino los estudios, yo hice una carrera en periodismo, digo, ahí no tenía hijos todavía, era soltera, pero mi primera carrera fue periodismo y comunicación, porque yo necesitaba algo donde la escritura estuviera presente. Entonces, en mis tiempos no había mucha orientación vocacional, y pues yo dije, periodismo, me sonó a escritura y dije, ahí. Cuando me dan, uno de los maestros me da la oportunidad de trabajar en estos guiones de radio que te comentaba, es donde digo, la literatura era lo mío, es lo mío. Y donde ya como que tengo claro por qué camino quiero seguir. Después viene el diplomado en creación literaria en la SOGEM, con todo el rollo que te platiqué hace un ratito. Y después de ese diplomado se me ocurre que entro a dar clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a los chicos de la licenciatura de Historia, dándoles redacción y español, ¿no? Porque escribían fatal y los estaban reprobando al por mayor, porque sus trabajos eran muy buenos, pero estaban pésimamente escritos. Y ahí se me ocurre hacer la maestría en Historia y Etnohistoria, que ha sido importantísima en mi vida, porque haber hecho esa maestría y estudiar historia me cambió totalmente la visión de la vida, del mundo y de lo que escribo hoy. Me hizo como mirar hacia afuera, como fuera salir un poco de ti, ¿no? De ese lirismo que luego, pues, a veces abusamos incluso los escritores. Y ver hacia afuera y ver lo que hay en el mundo y ver qué puedes hacer. Hoy creo firmemente que la escritura puede ser una herramienta de reflexión, de mostración primero hacia los lectores de los problemas que aquejan al mundo, y que quizá esa mostración haga como tener una conciencia y una reflexión y quizá, ojalá, un cambio de conducta, ¿no? Es que el ejercicio de la lectura no nada más es acumulación de datos. Exacto. O asomarte a otros mundos, sino el hecho del ejercicio de ponerte en la cabeza, permitir que permee en ti la cabeza de otra persona. Y tú decís, ese ejercicio es una maravilla porque nos muestra
la otredad. La otredad, exactamente. Y es maravilloso, nos saca de nuestro lirismo, como lirismo. bien lo dices. Y bueno, sí. Y sí, como lo dices hace un momento con tus alumnos, qué importante la redacción, qué importante, qué básico saber la ortografía, la puntuación, porque la escritura es estructura de pensamiento y porque nos da identidad, porque estamos dentro de una cultura que nos enseña esa estructura. Y dentro de esto, también soy muy apasionada, encontrarnos los géneros. Claro. Empezaste con el cuento, si nos acabas de contar ese árbol maravilloso con las figuras de madera y que lo relacionaste los personajes y te llevó a un cuento, además de la tristeza que comentas y de la emoción de la Navidad, que es una atmósfera muy especial la Navidad. Sí. Y de ahí, pues el cuento, más tarde la poesía y ganar concursos. Y en estos estudios tú te decides por géneros muy estratégicos y difíciles. La poesía es uno de los géneros más difíciles que hay. Sí, bueno, te puedo decir que yo he escrito, si no todos, muchos de los géneros, no solo literarios, sino periodísticos por mi carrera, porque estudié periodismo, entonces a mí me gusta también mucho la crónica, el ensayo, ¿no? Tan difícil. Llegué a trabajar en algún tiempo, bueno, estuve trabajando en radio, televisión y prensa en algún momento, y llegué a escribir artículos, ¿no? Entonces, me gusta también como regresar a ello, pero la literatura es lo mío. Tengo una novela que fue publicada, pero que no es en la novela mi género preferido. Yo voy por los géneros cortos. Por eso me gusta mucho el cuento, la poesía, y hoy estoy muy metida también en la minificción, que es un género relativamente nuevo y que son textos muy cortitos, ¿no? Que van desde una línea hasta una página máximo. Porque soy además inquieta, o sea, me gusta como llegar rápido a los finales y leer y decir, sí me gustó, no me gustó, pero rápido, o sea, no tardarme en llegar, ¿no? Soy como, creo que eso tiene que ver con mi personalidad, la preferencia por los géneros breves, pues, y ahorita pues estoy, como te digo, muy metida en la minificción, incluso dando un curso a través del Instituto Sonorense de Cultura, un curso taller de minificción. Cuéntanos de eso, por si la gente que nos está escuchando se quiere inscribir. Pues abierto, pueden contactarme en mi Facebook o en mi Instagram, aparezco así, Angélica Santaolalla, y el curso taller básico tiene una duración de 2 meses, y ya después de ahí, si se quieren seguir con taller, podemos seguir el tiempo que quieran. Estoy justo a punto de cerrar ciclo con un grupo que tengo de alumnos desde el año pasado, que tomaron conmigo primero el curso, luego se quisieron seguir con taller, tallereamos sus textos medio año y vamos a sacar una antología. Es que el taller es básico, lo primero para abrevar toda la información. Exacto. Y después que regrese, pero ya escribir. Y esto que dices de los cuentos cortos, de que todo sea breve, pues también es la era digital. Sí, tiene que ver mucho eso. Ya todo la forma en que vivimos ahorita. Todo tiene que ser rápido, el vértigo de las redes sociales, ¿no? La forma en que vivimos en las ciudades pues como propiciado que la gente, los lectores busquen mucho los géneros breves. Sí, los chavos ya no te ponen mucha atención y por eso nosotros hacemos nuestros cortos muy breves, para que no se vayan. Y aquí los esperamos en el siguiente bloque de Todo en México. De Todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Te has sentido cansado, sin ganas de hacer algo o con problemas para dormir? ¿Has tenido cambios de humor repentinos, te sientes solo y a veces no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte. En Sanfel te ayudamos a fortalecer tu autoestima, a mejorar el conocimiento que tienes de ti, de tu entorno y cómo relacionarte con él de manera asertiva.
pero sobre todo a estar al tanto de tus emociones y las de los demás a través de espacios de psicoterapia individual, familiar, grupal y de pareja que te ayudarán a enfrentar y superar situaciones emocionales que te lastiman y no te permiten desarrollar tu potencial. Si estás interesado, por favor regístrate en la liga que va a aparecer en pantalla o llámanos al teléfono 5588 48 50 37. No lo pienses más y acércate con nosotros. No estás solo. De todo en México. Continuamos. Y continuamos aquí con Angélica Santaolalla. Me encanta tu nombre y tu apellido. Gracias, Gaby. Y bueno, la práctica hace al maestro. Y después de incursionar en los géneros, de estudiar, de dar clases, hay una parte de tu historia que me encanta y que es ser jurado en los concursos de escritura, porque Dios sabe que se necesita gente como tú en esos concursos, por favor. Y cuéntanos, ¿cómo llegas a eso? Pues mira, he tenido la fortuna, Gaby, de ser invitada a ser jurado. Digo, pues, no sé, las razones las sabrán las personas que me invitan, ¿no? He tenido la oportunidad de ser de varios concursos, algunos de ellos muy importantes, muy conocidos, como Juegos Florales, que tienen retribuciones económicas muy grandes, muy importantes, ¿no? Y pues me siento muy orgullosa y me gusta hacerlo porque en mis inicios como jurado, o en este proceso de esa parte de mi carrera literaria, tuve 2 muy malas experiencias en las que te das cuenta que pues lo que es un secreto a voces, ¿no? En México, que los premios están dados, que hay muchas trampas, sí, en el mundo también, sí, que hay muchas trampas, que no se le da el premio siempre a quien más lo merece. Y yo tuve que en esas 2 ocasiones pelear, porque soy tranquila, pero cuando hay que pelear, peleo. Y tuve que pelear para que ganara quien tenía que ganar. Entonces, a partir de esas experiencias, cada vez que me piden ser jurado, porque me siguen pidiendo, les digo, a ver, ok, acepto, pero tengo 2 condiciones. Número 1, no acepto líneas. Y número 2, yo voy derecho. ¿Te gusta así? Va. ¿No te gusta? Búscate otra persona, que yo no voy a participar de esas cosas. Y pues hasta ahorita nadie me ha dicho no. La última vez que participé, la directora que me invitó a participar me dijo, ay maestra, no nos diga eso. No, sí se los digo porque sucede. No me lo contaron, lo viví. Lo he vivido, entonces sí se los digo. Y mi onda es así. ¿Les gusta? Vamos por ahí. Si no, pues búsquense mejor otra persona y todos están contentos, ¿no? Y pues, te digo, hasta ahorita nadie me ha dicho no. Qué gran responsabilidad y también qué enriquecedor para ti leer a autores, muchos de ellos nuevos. Sí. Y de ahí la responsabilidad, sí, porque puedes acabar una carrera. Es mucha responsabilidad, mucha. Pero he tenido la fortuna de que en los premios en que he participado han sido gentes también que van por la derecha y que hemos dado premios por unanimidad. Entonces eso es padre porque dices, ok, o sea, estamos de acuerdo en que esta persona es la merecedora, ¿no? En que este trabajo, porque bueno, uno no conoce a la persona hasta que se abren las plicas, uno no sabe de quién es el trabajo hasta que ya se dice o primero, segundo, tercer lugar, y entonces ya ves quién es, porque entregan los trabajos con seudónimo, ¿no? Magnífico. Pero es muy interesante, muy enriquecedor, es bonito, a mí me gusta, sobre todo, ¿sabes qué, Gaby? Yo sigo diciendo, porque me han preguntado, ¿por qué si tuviste esas experiencias sigues siendo jurada? Porque yo en mi conciencia no me voy a llevar el haber participado en algo equívoco, en algo mal hecho, en algo tramposo, y sí
quiero llevarme en mi conciencia cuando me muera haber hecho lo correcto cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Para ser escritor hay que ser auténtico. Sí. Y veraz. Sí. Y eso te lo llevas a la vida, evidentemente. Te lo llevas a la muerte porque cuando nos muramos no nos llevamos nada material, Gaby, más que lo que hayamos hecho en el transcurso de lo que Dios nos da la oportunidad de tener, ¿no? La paz. Sí. Y hablando de paz, si te sientas a escribir, te relajas, te pones un cafecito en una de esas y lees. ¿Cómo se prepara un escritor o un jurado, que forzosamente tendrán que ser escritores, para leer cuando sabes que eres jurado en un concurso? Hay una predisposición y técnicamente tendrás que tener una estructura para llegar. ¿Cuál es esta? Platícanos de esta bueno, parte. Para empezar, yo tanto como lectora y como creadora, yo necesito silencio, soledad, mi café o mi té, como bien dices, y dada esta gran responsabilidad que conlleva ser jurado, uno tiene que hacer una lectura muy acuciosa. Primero, yo acostumbro tanto, te digo, en mis dos facetas, lectora y creadora, hacer dos lecturas. Hago una inocente, ingenua, como podríamos llamarla, que es esa lectura que haces, ¿no? Y dices, sí, ¿la disfrutas o no la disfrutas? Y luego una segunda lectura analítica, ¿sí? A conciencia, tratando de encontrar pues el significado, el sentido de lo que estás leyendo, los elementos literarios, porque no todo texto es literatura, tienen que haber ciertos elementos literarios que lo hagan literatura. Y yo acostumbro, de cuando soy jurado, de cada trabajo, de cada obra, hago un argumento de por qué sí o por qué no, de todos. En el último fueron 48 trabajos y de todos tengo mis fichas, de todos. Esto sí, esto no, esto ¿por qué? Porque tienes que tener esos argumentos para el momento en el que te reúnes ya con los otros jurados a debatir. ¿Por qué sí o por qué no? No puedes decir nada más, no, porque no me gustó. No, a ver, dan argumentos. Por supuesto. Argumentos literarios, argumentos válidos, ¿no? Y pues así, esa es mi forma y casi siempre te digo, bueno, a veces últimamente como a raíz de la pandemia se acostumbra mucho a hacerlo ya por Zoom, entonces cada quien lee en soledad en su casa y ya luego hacemos una reunión Zoom, pero antes de la pandemia me han tocado sobre todo en Ciudad del Carmen, los Juegos Florales de Ciudad del Carmen, que me han pedido 2 veces ser jurado, ahí nos llevan, es muy peculiar porque nos llevan al lugar, a los 3 jurados, nos encierran en un lugar, nos dan un encerrón de 24 horas, donde nos llevan de desayunar, de comer, de cenar, ahí todo, nos llevan las cajas de los libros y órale, pónganse a trabajar. Es bonito. No lo dudo, pero sí. También lo que decíamos, te puede... Es abrumador. Generar, sí. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues te digo que esa vez nos dieron un encerrón de 24 horas. Para que conociéramos la obra, decidiéramos. Y desde ese punto de vista es mejor el otro sistema que hoy se acostumbra más, que es el digital, ¿no? Te mandan digitalmente los trabajos. Entonces te dan, no sé, un mes, sí, ¿no? Para que leas todo. Y que vaya cayendo el asunto y ya al final dices, ya acabé, le avisas a los otros jurados y pues ya hacemos una reunión Zoom donde a ver cuáles son tus finalistas, ¿por qué? ¿No? Y es ahí donde ya empiezas a debatir o si, como te digo, si te das cuenta que hubo unanimidad, es padrísimo, porque pues ahí ya no hay ni nada más que decir, ¿no? ¿Va? ¿Qué trabajo te ha arrebatado? Sé que es difícil elegir uno después de tantos los que has leído, pero cuéntame de 2 que te hayan arrebatado. Pero trabajo de trabajo en esto de la literatura. Sí, de tus concursos, cuéntame 2 anécdotas
no necesariamente un trabajo, sino 2 anécdotas de esta labor tuya como jurado. Porque me imagino que en algún momento te habrás encontrado pues una perla, ¿no? Sí, de tantas claro. que hay. Pues es una emoción, te emociona muchísimo cuando encuentras un buen trabajo y decir, claro, aquí hay un poeta, ¿no? Aquí hay un buen literato. Eso es muy bonito porque finalmente, Gaby, ¿qué pasa? Que con este trabajo de ser jurado, yo trato de hacerlo de la mejor manera posible y lo más honesta posible, porque todas estas cosas son la cara que damos México, los escritores mexicanos al mundo. Entonces a mí me entristece muchísimo cuando veo premios de mucho renombre, que lees los textos y son poemas que hablan de los calzones que estaban en el supermercado, ¿no? Y yo iba caminando por el pasillo y dices, o sea, ¿qué onda, no? Claro. ¿Qué pasa con esto? O sea, y pues bueno, luego lees, sabes los jurados y sabes las relaciones que hay entre ellos y entiendes todo, claro, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que es muchísimo, muy importante la cara que damos como escritores mexicanos al mundo. Yo respeto muchísimo la literatura por lo que te he contado, porque para mí ha sido tabla de salvación en muchos momentos, literal, me ha salvado la vida, literal, no metafóricamente. Y no solo la literatura, sino mi literatura y la literatura mexicana que vamos a mostrar al mundo. Entonces sí es especial, es muy emocionante poder pues hacer algo correcto, ¿no? A mí me encanta tener esa satisfacción y encontrarme con trabajos que dices, wow, yo quisiera haber escrito esto, así, y sentir envidia, pero decir, te ganas tú porque te lo mereces, porque yo hubiera querido escribir esto, sí, ¿no? Así, literal, o sea, no, ¿para qué nos engañamos, no? Pero darle el premio, porque pues vale la pena, es una persona que está escribiendo muy bien. Y un abrazo y un beso. Sí, además. Sí. Y es bonito ya cuando llega la persona, el ganador, y te dice gracias. Pues no, agradéceselo a tu pluma y a tu talento, o sea, no a mí, ¿no? Porque y al valor de mandar tu trabajo a concurso. Porque no cualquiera. Sí, se necesita. ¿Cuántos trabajos maravillosos quedarán en cajones para siempre? Así es. ¿No? Olvidados hasta por su autor. Uh-huh. Entonces, definitivamente escriban, porque de ahí viene la responsabilidad, Angélica. El que cada quien escribe lo que ve. Entonces, si lo que ves es chiquito, hasta los calzones en el supermercado, hasta ahí se va a quedar. Claro. Pero la responsabilidad. Pero el cómo. De dar. Muchas veces también se olvida que en la literatura no importa el qué, sino el cómo lo dices. Exacto. Ajá. Porque sí te vale hablar de los calzones del supermercado. Y es ahí donde luego no encuentras el cómo y dices, ok. O sea, ahí tienes a Charles Bukowski, que el poeta nacido alemán, pero que vivió en Estados Unidos, para que ubiquen la película de Barfly, es la vida de Charles Bukowski. Y él nos enseña cómo hay poesía en los suburbios, en la gente marginal, en las cosas pequeñas. Porque la manera en que él escribía, y que lo escribía, y en una de esas se anima a mandarlo a un periódico, y la editora dice, esto es canela pura, y se va por este hombre dipsómano que murió así, contemporáneo nuestro, aunque ya tiene un rato que murió, pero sí hablaba de canzones y hablaba de una cantidad de cosas marginales con una poesía. Pero con emoción, con belleza. Con un sentimiento y con un talento que hace emocionar al lector, que esa es la finalidad última, no solo de la literatura, sino de todas las bellas artes. O sea, emocionar al perceptor, ¿no? Y si no hay emoción, pues dices, se acabó. Ese es el eje de todo el arte. Y yo sé que nos vamos a emocionar contigo, porque ya llegamos a los 2 minutos que les otorgamos a nuestros invitados. Qué rápido llegamos. Rapidísimo, a los 2 minutos. Sí, muy a gusto. Y
Platícanos, dentro de lo que tú quieras de tus 2 minutos para hablar a tu cámara, a tu público, Okay. pero también platícanos de la presentación de tu libro. Bueno, sí, Gaby, es muy importante para mí. Los quiero invitar este lunes 26 de febrero al Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia de Limba, porque a las 19 horas vamos a presentar mi libro de poesía Morfología de la Sed, que fue ganador de una mención honorífica internacional en el año 2022 de un concurso internacional que se llamó Premio Sor Juana Inés de la Cruz, promovido, convocado por una editorial estadounidense en Oregón y la Asociación de Escritores de México, acá. Entonces, pues bueno, me gané esa mención honorífica, me dijeron que habían sido de trabajos mexicanos, como 300 y pico, solo mexicanos. Entonces, pues a mí me hace sentir muy orgullosa. ¿Cómo no? La creo porque fue fuera de México. Y pues bueno, sobre todo ese libro tiene para mí un significado muy especial porque fue escrito durante el primer año que yo viví fuera de México en Emiratos Árabes Unidos. ¡Wow! Obligada por circunstancias muy feas también, que nos obligaron a irnos de aquí 6 años. Y pues bueno, yo en ese primer año que estuve allá, me estaba muriendo de la depresión y ese libro fue escrito en ese año, durante ese año. Nacido desde el alma. Entonces, sí, entonces te estoy hablando del 2011 y pues hasta ahora salió y me decidí a mandarlo porque tuvo 10 años de trabajo, de revisión, de corrección, de ver qué tirábamos a la basura, qué no, y también de que me costaba trabajo porque cada vez que lo abría yo y empezaba a leerlo lloraba. Entonces, bueno, pues un día me decidí a mandarlo y ganó esa mención. Y mira qué buen fin, que es un principio en realidad. ¿Y qué le dices a tu público que está ahí mirándote? Les digo que lean literatura, lean mucha literatura porque alimenta el alma, porque es delicioso, es sabroso encontrarse con un texto, porque yo estoy convencida de que no solo alimenta el alma, sino que también salva vidas. Entonces, lean mucho, de todos los géneros, no nada más poesía y no nada más cuento y no nada más ficción. De todo sirve y de todo se aprende. Lean. La lectura, un vehículo que nos lleva a lugares insospechados y ustedes deciden cuál es el paradero de ese viaje. Angélica, qué gusto tenerte. Gracias, aquí. Hermosa. No, un gusto para mí estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Gracias por ser nuestra invitada a este nuevo año que empezamos las grabaciones de Todo en México. Equipo Sanfen agradece su amable atención. Yo soy Gabriela Carrera y los espero en la siguiente emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre.